Cuando pensamos en el Amazonas, nos imaginamos una selva espesa y llena de peligros a la que solo se atreven a ir los valientes. Sin embargo, aunque esta imagen es real, existe algo que muchas veces pasamos por alto. Hablamos, por supuesto, del río más largo del mundo. Con sus 6.400 kilómetros de largo, el río Amazonas se extiende por 6 países y está plagado de misterios asombrosos, aunque uno de los más grandes lo encontramos al formular una pregunta muy simple. ¿Por qué el río Amazonas no tiene ni un solo puente? Miles de personas se han preguntado esto alguna vez en su vida, y si tú también lo has hecho, tal vez te alegrará saber que hoy por fin encontrarás una respuesta a tus preguntas. Así que no hay tiempo que perder. Ponte cómodo, ten a mano tus preguntas y prepárate a descubrir el verdadero motivo de por qué el río Amazonas no tiene ningún puente. Número 5. Mareas monstruosas. Cualquiera que vea el río Amazonas no sospecharía jamás que es uno de los lugares más peligrosos que puedas imaginar. Sus aguas suelen ser relativamente mansas y tranquilas, pero esta ilusión no es permanente. 2 veces al año, cuando ocurre el equinoccio bienal y la luna y el sol aumentan su atracción sobre la Tierra, ocurre un fenómeno devastador. En el río Amazonas, el agua se inquieta de tal forma que la marea crece de forma violenta. El agua fluye a velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora y se forman olas de hasta 4 metros de altura. Esta combinación tan devastadora genera algo muy parecido a un maremoto. La destrucción es absoluta. El agua se traga todo lo que está a su paso y, como si esto no fuese suficiente, la velocidad del agua también arranca árboles gigantes y los arrastra en la marea. Con semejante peligro, construir un puente no parece nada sensato. Ante la menor adversidad, el Amazonas dejará que toda su furia se vuelque sobre cualquier estructura que intente oponerse a ella, y aunque la ingeniería moderna podría intentar evitar la mayor parte de estos males, sería cuestión de tiempo para que un puente fuese devastado. Número 4. Temporadas de destrucción. Así como cada país tiene mejores o peores épocas para visitarlos durante el año, el Amazonas cuenta con un periodo de tiempo en el que solo hay caos y destrucción. Usualmente, durante los meses que van entre diciembre y mayo, los cielos de esta región se oscurecen por completo y las lluvias, las tormentas y los rayos desatan su furia sobre la selva y favorecen que se desate la destrucción absoluta. Una de las principales consecuencias de esto lo podemos ver en las intensas lluvias, las cuales hacen que la altura del río aumente 16 metros. Para que lo puedas imaginar, esto es equivalente a la altura de un edificio de 6 pisos, pero eso no es lo único sorprendente. Aunque el río suele tener un ancho de entre 3 y 10 kilómetros, durante esos meses su tamaño aumenta de forma exponencial y logra alcanzar casi los 48 kilómetros de largo. Esto quiere decir que si hubiese existido un puente antes de estas lluvias, el agua lo hubiese tragado por completo sin que nadie lo hubiese podido evitar. Ni siquiera la tecnología moderna podría impedir que algo como esto sucediera. La fuerza y la gran cantidad de agua destruirían todo a su paso, y esto es algo que indiscutiblemente desalienta a cualquier gobierno. Número 3. El misterio de las profundidades. La naturaleza parece estar en contra de que exista cualquier puente en el Amazonas, pero no parece ser la única con este pensamiento. En las profundidades de este río, el reino animal también tiene una opinión, aunque es posible que no nos guste nada en absoluto. Para entender lo que ocurre en las profundidades, debemos viajar al pasado, para ser exactos 60 millones de años atrás. Y es que en el periodo del Paleoceno, este seguía siendo uno de los ríos más asombrosos del mundo. De él se alimentaban numerosas especies, y una de las más escalofriantes tenía un nombre que muchos conocen. Hablamos de la legendaria Titanoboa. En toda la historia de la Tierra, jamás ha existido un reptil tan monstruoso y aterrador como la Titanoboa. Se estima que su tamaño podía superar los 17 metros de largo, tenía el peso de casi 1 tonelada, lo mismo que pesa una ballena pequeña. Este sorprendente reptil fue uno de los mayores depredadores de su tiempo, y según los análisis, durante mucho tiempo convirtió al río Amazonas en su principal hogar. Esto explica por qué después de tanto tiempo, todavía existe la creencia de que en las profundidades se esconden los herederos de la Titanoboa. Te sorprendería saber la cantidad de avistamientos de reptiles enormes que se han hecho en este río. De hecho, los nativos del Amazonas ya habían logrado identificar a esta escalofriante criatura en el pasado. Ellos lo llamaban Yakumama, y todas las tradiciones orales la describen con una monstruosa serpiente de 70 metros de largo que devoraba cualquier ser vivo que se adentrara en el río. Pero esto no se trata de una simple leyenda. Investigadores como el geógrafo británico Percy Fawcett también lograron documentar la existencia de una serpiente gigantesca, de al menos 15 metros de longitud en este río. Al igual que Percy, otros exploradores y visitantes parecen coincidir en este punto. El río esconde serpientes tenebrosas que se parecen más a una pesadilla que a un animal común. Aunque muchas personas parecen convencidas de que esto no es real, la mayoría teme no solo a que este monstruo sea real, sino la gran variedad de criaturas marinas que habitan en este río. Nadie sabe con certeza lo que se esconde en las profundidades. Definitivamente esta es una razón para que nadie se acerque demasiado a un río que podría convertirse en la tumba marina de cualquier visitante. Número 2. Caminos aislados.
Ahora hablemos de causas de índoles logísticas que nos ayuden a entender por qué no hay puentes en el río Amazonas. Muchos especialistas han señalado dos razones muy claras que impiden semejante construcción: la densidad de la selva y los pocos caminos que existen para atravesarla. Puede que suene evidente, pero el Amazonas es enorme. Cada uno de sus rincones está poblado de frondosos bosques y densas selvas por las que difícilmente alguien podría transitar. Esto ha hecho que muy pocas personas decidan asentarse en esta región. Y es que a pesar de que 6 países tienen jurisdicción sobre este territorio, se calcula que en él solo viven entre 500,000 y 1.500.000 de personas. Por este motivo, los diferentes gobiernos no han visto la necesidad de construir carreteras que conecten los pequeños poblados entre sí. La mayoría ha preferido mantener servicios de avión o ferry para favorecer la comunicación de estas zonas, lo cual ha hecho que no exista prácticamente ninguna carretera. Al entender esto, resulta evidente que cualquier construcción que se intente hacer en este lugar requerirá de grandes sacrificios, ya que no hay caminos para transportar mercancías y materiales. Solo Brasil ha intentado hacer algo al respecto. En 1973 inauguró una carretera de aproximadamente 890 kilómetros de largo para conectar a varios poblados entre sí. Sin embargo, el resultado fue desastroso. Durante los meses de lluvia, la naturaleza se volvió hostil y lo que eran caminos transitables rápidamente se convirtieron en más de 400 kilómetros de pantano fangoso que, desde entonces, se mantiene allí sin que nadie puede hacer nada al respecto. Con todo esto, ya comenzamos a entender los problemas que hay detrás de una posible construcción, pero todavía falta mucho más por descubrir. Número 1. Cuestión de dinero. Hasta ahora, construir un puente en el río Amazonas parece difícil, pero tal vez con la tecnología y el esfuerzo se puede lograr, ¿no es así? Pues tal vez si hablamos de temas económicos, tu perspectiva podría cambiar. Hace décadas, Brasil invirtió en la construcción del imponente puente Río Negro, una colosal estructura de 3,5 kilómetros que conecta la ciudad de Manoas con Iranduba. La obra es un desafío claro a la naturaleza y una pieza de hermosa ingeniería que tuvo un costo de $625 millones. Semejante cifra representa una gran inversión para cualquier país del mundo, pero no es más que una tontería si se compara con los costos que supondría replicar esta obra en el río Amazonas. Las tempestades y adversidades de este río podrían cuadriplicar estas cifras, y si bien Brasil podría pagarlo, queda preguntarse ¿para qué? La demanda social por semejante puente es inexistente. No hay suficiente población que requiera atravesar el Amazonas ni las zonas aledañas. Por ende, el puente tendría poco uso y no sería más que un enorme gasto. Como ves, son muchas las razones que impiden este proyecto, desde adversidades ambientales y logística hasta criaturas escalofriantes a las que casi nadie se desearía enfrentar. Tal parece que el Amazonas está destinado a ser un ecosistema casi virgen, en el que la naturaleza solo puede crecer de forma salvaje y desordenada, sin prácticamente leyes y destinada a aniquilar a cualquiera que se atreva a acercarse demasiado.